¿Qué tal, cracks? ¿Cómo van? Muchísimas gracias por estar escuchando este capítulo del podcast o este video en YouTube en caso de que lo estén viendo por dicha plataforma. En este caso es el cuarto capítulo de Conversaciones Conscientes con mi amigo Mateo Dualde y les hago un mini resumen del capítulo y lo que se van a encontrar. En principio es un episodio, una conversación muy interesante en el cual se abordan muchos conceptos del desarrollo personal, del crecimiento y sobre todo también de las finanzas, la relación con el dinero y demás. Siento que es un tema súper importante en el que hago mucho énfasis porque es algo que todas las personas tienen que dominar para generar grandes resultados tanto en el plano pragmático como interno. Única recomendación o único párrafo aparte que dejo por aquí es un podcast que quizás los primeros 10-12 minutos son más de conversación mundana entre Mateo y yo, en el cual nos presentamos, él se presenta y comenta quién es para poner en contexto y que todos los oyentes puedan a partir de ahí hacerse una imagen, una idea y poder asimilar muchísimo mejor todo lo que se viene. Entonces, si los primeros 5 o 10 minutos no te conecta, no te engancha, tenerle paciencia que va a tener mucho, mucho, mucho valor. Desde ya gracias por estar mirando y escuchando esto y ya sabes, si te gustó, déjale las 5 estrellitas en Spotify, si lo estás mirando por YouTube, déjale un like, un comentario, compartirlo con tus amigos, sabes que me ayuda muchísimo a ir expandiendo mis redes sociales, llegar a mayor cantidad de personas y en consecuencia generar muchísimo, muchísimo más impacto. Gracias. En un momento a mí me empezó a agarrar mucha ansiedad, bro. Creció mucho la marca personal, crecieron más mis negocios y era un crecimiento que yo no podía sostener. Y estaba sosteniendo un personaje, pero me identifiqué tanto, bro, que me olvidé de quién era. ¿Quién soy yo? ¿Me entendés? Intentaba ser yo y no podía, no me salía porque no sabía quién era. Me empezó a generar cada vez más estrés y más ansiedad sostenerlo y vinieron los ataques de pánico. Sentía que me moría, sentía como tensión, dolor de cabeza, puntazos. Me despertaba y no me quería levantar de la cama porque sabía que me esperaba un día de ataques de pánico. Bueno, señores, bienvenidos a este cuarto capítulo, cuarto episodio del podcast de Conversaciones Conscientes. En el día de hoy tenemos un nuevo invitado, está acá, lo que los vean en YouTube, se está frotando las manos, está alegre, está contento de estar acá. Tenemos a mi amigo Mateo Dualde. ¿Cómo estás, Mateo, brother? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás, brother? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Vamos a ver qué sale. Hace rato que estábamos por hacer esto y se cambiaban las fechas, que uno viajaba, que el otro, que esto, que lo otro. Bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va todo por Rosario, cierto? Estoy en Rosario, amigo. Acá contento, disfrutando de Argentina, conectando con las raíces y feliz. Sentando un poco de bases. Plantando bases por unos meses acá en Argentina y viendo qué sale luego. ¿Vos cómo andás, bro? Acá todo increíble y bueno, ya vamos a profundizar en el capítulo, pero antes que nada vamos a poner el contexto. Sabes que el formato de esto es una conversación, puede ser incómoda, pero va a aportar valor. Y es como, viste, cuando te encontrás con ese amigo que era tu super amigo y después creciste, te mudaste de tu ciudad, viviste viajando, él se fue para otro lado, siguieron caminos diferentes y por A o por B no se vieron por mucho tiempo y de repente ahora se reencuentran y se juntan a tomar algo y a conversar y a ponerse al día y a compartir sus experiencias y lo que fueron aprendiendo y viviendo en todo ese tiempo que no estuvieron. Bueno, esa es la intención. Entonces, antes que nada, para comenzar, Mateo, para toda la gente que por ahí esté viendo esto y diga, ¿quién es Mateo Dualde? Contanos, ¿quién sos? ¿Quién es Mateo Dualde? Arranca tranqui la pregunta, boludo. Nada, mano, estás acá, estás en el baile, bailalo. Qué complicado, bro, definirse. Eh, no sé, es como que yo hace un año te hubiese dicho que era un emprendedor que quería cambiar el mundo y tal. Y hoy en día, obviamente, sigo emprendiendo, amo emprender y mi objetivo es dar lo mejor de mí a través de mis negocios y servir. Es como que cada vez me doy cuenta, bro, de que va a sonar muy falopa para algunos, pero cada vez me doy más cuenta de que somos seres espirituales, que soy un ser espiritual, experimentando esta vida en el plano terrenal. Y no sé, es como que veo la vida como un juego, como que vine acá a jugar y, y nada, soy eso, soy un pedazo de cúmulo de energía jugando a este juego terrenal, experimentando cosas y sacando el mayor jugo, conociendo a mí mismo, un poco eso. Ok, perfecto. Pero bueno, en el plano terrenal, si alguien quiere saber lo que hago, arranqué, esa viene la respuesta del lado de ego, ¿no? Arranqué a emprender a los 15, 16 años por necesidad, por hambre, y me pude independizar a los 16, 17 años. Eh,
empecé a hacer negocios como creando comunidades masivas en Twitter, en Instagram, del rubro de entretenimiento. Conseguí algunos millones de seguidores en esas cuentas y las empecé a monetizar trabajando con marcas y demás. Y a los 21 dije, bueno, quiero compartir estos conocimientos con la gente. Entonces empecé a enseñar esta manera no tradicional que la gente no conocía para vivir de internet, de las redes sociales. Y empecé el camino así como marca personal de compartir mis conocimientos y mis aprendizajes. Y hoy en día me dedico a eso, a compartir estrategias para emprender desde cero y demás. Es un poco lo que hago. A mí me gusta porque vos sos como un arma secreta en el sentido de todos han consumido algo de Mateo Dualde, más nadie sabe que detrás de eso está Mateo Dualde, ¿me explico? Contá alguna de esas, porque yo estoy seguro que al menos de Argentina, todas las personas de Argentina que escuchen esto, alguna vez compartieron un meme tuyo, una publicación, le dieron like, la retuitearon, le dieron fab, hicieron algo de esto. Contame algunas de esas cuentas más virales que tuviste. De una, brother. Mirá, la más grande con la que arrancó todo fue el cosito del visto. En Twitter arrancó. Después Mufalsa. Hay muchas cuentas ahí detrás, pero... O sea, no solo que no me identifico con eso, sino que ni siquiera ya soy el creador de contenido de esas cuentas. En su momento sí arranqué creando el contenido y demás, y fue un modelo de negocio para mí, pero a medida que justamente vi la beta comercial, empecé a expandirme, empecé a hacer más cuentas, incluso a comprar otras, porque se volvieron como activos, y ya ahí empecé a delegar al 100% el contenido. Pero, pero esas son las cuentas principales y seguramente alguno ha visto algún meme o algún video viral de eso. Imposible no hacerlo. Ahora bien, vos fíjate, cuando hacías eso dijiste que tenías 15 años, ¿verdad? Sí, cuando arranqué sí. Vos fíjate que quizás hoy tenés 25 o por ahí, ya no te identifica tanto, pero en su momento es bastante, dentro de lo que cabe, visionario. O sea, tenías millones de seguidores en cuentas. Cuando la gente entraba a ponerle tweets de indirectas a su ex o a la chica que le gustaba, vos viste ahí un modelo de negocio y empezaste a crear cuentas y comunidades que las podías monetizar y ganar plata de eso e independizarte rápido. Y recuerdo que cuando nos conocimos en Cancún me contaste de diferentes acuerdos que hacías con marcas, con empresas y te iba muy bien. ¿Cómo te surgió eso? O sea, ¿dónde ves vos ese factor que decís, acá conecté estas dos neuronas, conecté estas lamparitas y hice eureka, encontré este punto que me hizo desmarcarme en esto o generar ese resultado? Mirá, brother, yo también pasé por esa de tirar indirectas a la chica que me gusta, de publicar boludeces, y de hecho yo pasaba mucho tiempo en Twitter, en las redes sociales. Yo para ese entonces, a los 15 años, comenzaba a salir de joda con mis amigos, empezaba a juntarme, y obviamente no trabajaba porque era menor y le tenía que pedir plata a mis padres. Y algo que se repetía mucho cada vez que yo les pedía plata era, no hay plata, no hay plata. Y eso a mí me generaba mucha frustración porque, tipo, a mis amigos les daban así como si nada y yo a veces tenía que salir como súper ajustado. Que lo agradezco porque por lo menos me daban algo. Capaz que hay gente que no tiene ni siquiera ese algo, esos 100 pesos para salir a comer una hamburguesa. Pero bueno, yo cada vez que quería comprarme ropa porque tenés muchas necesidades de esa edad, me decían, no hay plata. Eso me generaba mucha frustración, bro. Y dije, tengo que encontrar la manera de generar plata por mi cuenta. Y bueno, digo, ¿cuáles son las opciones que hay? Digo, era o trabajar en el negocio familiar, que era una heladería, que de hecho lo hice, pero no me gustaba mucho servir helados. Y en ese momento yo por intuición decía, se tiene que poder ganar plata por internet. No sé cómo, pero se tiene que poder. Incluso llegué a googlear cómo ganar plata con internet, cómo ganar plata con redes sociales. Se me llenaba de virus, me aparecían un montón de páginas tipo, llena esta encuesta, esas boludeces. Sí. Hasta que, bueno, se me da en la tecla que en un momento descubro que se podía, por ejemplo, crear un blog. Un blog básicamente es donde vos compartís contenido de valor y al llegar a mucha gente después puedes poner publicidad ahí, las marcas pagan por estar en tu blog. Puedes hacer ads. ¿Qué pasaba? Hacer un blog te llevaba de 1 a 2 años y tenías que como saber de un tema, entonces como que tenías que dedicarle mucho tiempo y demás. No lo hice, pero ahí se plantó una semillita en mí, que si yo llegaba a mucha gente, se podía hacer plata con publicidad. Como que de todos los negocios que googleé e investigué, como que la publicidad me llamó la atención. Porque vos, una vez que tenías la audiencia, ponías una publicidad una vez y podías hacer mucha plata. Se me plantó la semillita. Y un día, ahí entro a Twitter, como de costumbre, porque pasaba muchas horas en Twitter, en ese momento no estaba tan de moda Instagram.
veo que una de las páginas que yo seguía, esas que publicaban chistes, Te hago un paréntesis. Posiblemente ni existía Instagram todavía. no. O sea, existía, bro, pero era subir fotos de un café, de un paisaje, como esas cosas muy grandes. Fue hace como 9 años. Sí, Entonces, habría que verlo. Yo creo que Instagram empezó en 2015, pero no estoy seguro, entonces no quiero afirmarlo. creo que un poquito antes, pero así como con fotos de paisajes, como te digo. Y bueno, en ese momento era full Twitter, era publicar boludeces. Y veo que una de esas páginas a las que yo seguía, que tenía en ese momento como 500.000 seguidores, que era la más conocida de Argentina, que incluso se llamaba El Cosito de la Pizza, me acuerdo. Veo que comparte, bro, o sea, hace una publicidad a una marca. Tipo, menciona, no sé, por una marca random, ¿no? Yo digo, mirá vos, estos culiados están haciendo plata con las redes sociales, ¿entendés? O sea, mientras yo estoy perdiendo el tiempo con las redes sociales, acá hay gente que está haciendo plata con las redes sociales. Y ahí yo digo, conecté como lo del blog de generar mucha audiencia de seguidores, tener la atención y hacer publicidad. Y yo digo, si estos pueden, yo también puedo. Como que yo siempre de chiquito, bro, tuve la cualidad esa de creer mucho en mí. No sé si porque mi vieja de chiquito siempre me dijo, podés hacer lo que vos quieras. Como que me programaron bien en ese sentido. Viste que a todos nos programan. Si te dicen, vas a ser un fracasado, te programan, pero a mí me decían, yo creo en vos, sos inteligente. Entonces, claro, yo tenía mucha confianza en mí mismo y cuando vi eso dije, yo puedo. ¿Entendés? Si ellos pueden, yo puedo. Y ahí fue como arrancó el camino que uní las cosas y empecé el viaje. Fíjate, brother, que esa es una creencia de poder, ¿no? Si otro pudo, yo también puedo. De hecho, es una de las presuposiciones de la programación neurolingüística. Si una persona pudo lograr X, vos también podés lograr X. Se dice que hay ahí un buen refrán, ¿no? Que es, si alguien más pudo, yo también puedo. Y si nunca se pudo, bueno, tendré que ser el primero. Y desde ahí te predispone en una posición en la que te hace abrirte a poder crearlo. Fíjate que ahí diste con una tecla súper clave, que es la programación que arrastramos. Al final aquello que creas lo vas a acabar manifestando en algún plano físico antes, durante o después, pero se va a acabar creando. Vos en tu perspectiva y en tu visión personal, ¿qué tanta incidencia crees que tuvo? Y fíjate, otra vez estamos usando el término crees, es que no se puede escapar de la creencia, todo es creencia, pero ¿cuánta incidencia crees que tuvo ese tipo de mindset o de programación o de creencias de poder que tuviste de pequeño por tener una buena crianza, infancia, por tu mamá, tu papá o lo que fuese? ¿Qué influencia tuvo en mi vida al día de hoy, decís vos? Exactamente, ¿cómo sentís que influye en que por ahí puedas tener un buen resultado y un éxito el hecho de haber contado con esa base firme desde la infancia más pequeña o tener esa buena apertura en el sentido de sentirte suficiente a la hora de crear algo, saber consciente o inconscientemente que lo podés hacer? Yo creo que 100%, bro. O sea, no me gusta decir 100% porque estás como dando una totalidad y siempre hay que dejar como un margen de posibilidad, pero tuvo gran influencia eso. Yo siento que soy una persona súper afortunada por haber tenido la madre que tuve, que siempre me habló bien de mí mismo y como que me inspiró mucha confianza. Ella, sin siquiera saberlo, no es que dijo, lo voy a programar así. O sea, ella, con todo el amor del mundo, me veía así como todo súper travieso y me decía, vos sos súper inteligente, vos sos la persona más inteligente del mundo. Y uno se lo cree, ¿me entendés? Y son como creencias de poder. Yo podría haber tenido la mala suerte que me podía decir, sos un inútil, ¿me entendés? Sos un inútil, no vas a hacer nada en tu vida, y esas cosas te terminan programando. Obviamente eso no te define. Uno siempre, al hacerse consciente de todas estas programaciones, tiene la capacidad de revertirlo, pero yo tuve la suerte de que me programaron bien en ese sentido. Ahora, obviamente, tuve un montón de programaciones limitantes en otras áreas, pero esa programación puntual positiva hizo que yo haya confiado en mí del principio y me haya podido dar ciertos resultados y llegar a ciertas cosas que me generaron cierto nivel de conciencia para que después pueda detectar otras programaciones limitantes y corregirlas. Es el efecto compuesto del crecimiento, ¿no? Primero tengo esta base que es buena, en base a eso crezco, genero un resultado y ahí empiezo a ver que, bueno, así como tengo facilidad o buen mindset para esto, en esta otra área estoy re jodido, ¿ok? Tengo que dar... ¿Vos, bro? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te programaron a vos?
Mi infancia, fíjate que todo es muy interpretativo. Yo creo que mi mamá fue muy buena, más tenía un contexto muy negativo. Mi padrastro no era bueno, era bastante maltratador, etc. Entonces tenía como la disonancia ahí de las dos voces, por un lado buenas, por otro lado malas. Entonces al final es a quien escuchás. Yo en ese sentido crecí creo que con bastante déficit en ciertas áreas en cuanto a quizás la autoestima o el sentirme valioso suficiente. O sea, yo siempre creí y creo mucho en mi capacidad. Yo me siento bueno a la hora de hacer lo que tenga que hacer en términos pragmáticos del hacer o de la inteligencia. Yo sé que voy a agarrar un libro y lo voy a entender, no hay mucha cabida que diga, bro, esto no entiendo, necesito... Yo sé que me ve bien. Todo lo que era académico, estudiar o trabajar, me siento de puta madre. Pero luego cuando ya se trataba, por ejemplo, de exposición, de compartirlo, de sentirme valioso, suficiente, o en lo que es relaciones, amor, cosas de ese estilo, ahí entraba la inseguridad o el no estar preparado o el sentirme insuficiente. Entonces, al final esto es un complemento, ¿no? O sea, vos podés tener mucha capacidad, pero si después no la podés mostrar o al momento de hacerlo no sabes hacerlo de la forma correcta porque te inhibiste, sentís inseguro o no estás en la posición correcta, se jode. Y ahí es donde para mí nace todo mi deseo en todo el mundo del desarrollo personal, la psicología, la mentalidad, etc. Entonces así como es un ancla en un punto, porque yo llevo años formándome en pos de trascender esos patrones y después bueno, cada vez llevarlo más lejos en pos de seguir creciendo. Pero así como es un ancla, también es un motor en el sentido que en mi caso picó ese bicho de la curiosidad, hizo que yo quiera meterme por ahí y también siento que me dio una facilidad para ayudar a personas que por ahí están en ese punto. Porque a mí cuando viene alguien que tiene determinados patrones limitantes de sentirse inseguro, insuficiente, de que sufrió ciertos maltratos, cierta humillación o bullying o no se siente a la altura o dice, hey, quiero emprender, tengo este producto que está buenísimo pero no me animo a venderlo porque para mí tengo miedo a ponerle un precio y que me rechacen o que la gente piense que es caro o me da miedo cobrar porque cuando cobro siento culpa porque siento que... papita, me explico, o sea, lo comprendo ese concepto, comprendo lo que pasa a la persona y mezclando como mi historia personal, entendiendo y empatizando lo que le pasa, más todas las herramientas técnicas metodológicas aprendidas de psicoterapia, de hipnosis, de coaching, de PNL, de esto, del otro, claro, haces esa combinación y podés ayudar a las personas a que pasen de esa situación a la situación deseada, ¿no? A llegar a ese punto en decir, me siento cómodo con quien soy, o puedo transmitir lo que me gusta, o puedo vender ese producto que quiero y que antes por ahí me frenaba, o me siento con seguridad a la hora de decir un precio, o me siento con confianza a la hora de declararme el amor a una persona, o de invitar a salir a alguien, o lo que sea. Y eso también es muy bonito porque vivir toda esa vida con esa falta de confianza o siempre en la duda y que la duda genera ansiedad y que también genera confusión mental en un punto y genera parálisis por análisis porque empiezas a pensar un montón pero no acabas haciendo nada, es una carga, es una fatiga que es incómoda de llevar. Entonces cuando podés trascender esos puntos, es espectacular, es increíble. Y iba a decir lo potente, no es potente el término, pero todos tenemos nuestros talones de Aquiles. Yo he conocido muchos emprendedores super top y personas que vos las ves y son super exitosas, seguramente vos también. Y cuando empezás a indagar, puede ser muy bueno en un área, pero en otra área estar en una posición muy de necesidad o tener muchos defectos o muchas falencias. Entonces al final creo que todos tenemos nuestros puntos fuertes, nuestras predisposiciones, llámese innatas, adquiridas, lo que sea, y nuestros puntos débiles. Y la cuestión está en pulir nuestras fortalezas y las debilidades trabajarlas en pos de que no te beneficien. Porque al final si sos muy bueno en un área pero muy malo en otro no tenés equilibrio. Y como dice Tony Robbins, ¿no? En el equilibrio está también el crecimiento. Hay que ser equilibrado en las diferentes áreas, en las diferentes perspectivas. ¿Vos cómo llevas ese punto de equilibrarte? ¿No? Porque vos podés decir, hey, soy muy bueno para crear un contenido que en redes sociales pegue. Tengo, por ejemplo, una mentalidad que me hace sentirme suficiente y que sé que soy capaz de crear A o B circunstancias. Pero por ahí le puedes tener otro tipo de miedos a la exposición, en las relaciones, malas creencias respecto al dinero que te hacen que no puedas ganar lo que deberías de estar ganando o que cuando lo ganes los pierdas de formas inusuales, X. ¿Cuáles sentís que han sido esas falencias que tuviste que ir puliendo y que seguís trabajando y puliendo en todo este proceso? Lo tiraste como si me conociera, como si te lo hubiera contado. Yo creo que no te he contado. Pero ahí yo tengo una relación con el dinero que estoy trabajando. Porque desde chico yo siempre tuve, gracias a Dios, la capacidad de generar fácil. Como que siempre tuve como la creencia de que
de que hacer plata es fácil. No porque esa creencia me la hayan inculcado, sino porque yo tuve la suerte, entre comillas, de haber ganado plata de temprana edad y encima haciendo memes, compartiendo una cosa. Me decían, che, tenés que publicar esto. Bueno, lo publico. Ahí se me instaló la creencia de que hacer plata es fácil. ¿Me entendés? Era copiar, pegar, subir algo y era plata. Entonces yo al toque generé la creencia de que hacer plata es fácil. Y esa creencia, o sea, la fui inculcando o la fui generando en otros negocios, y en cada negocio que yo genero ya tengo la creencia de que hacer plata es fácil, que no tiene por qué requerir esfuerzo. Ahora, yo creo que el hecho de tener esa facilidad o esa creencia hace que también en el otro extremo la gaste mucho, muy rápido. No sé si es por la creencia de que tener mucho está mal o que habrá inconsciente ahí, que lo estoy trabajando full, pero mi justificativo al momento de gastar es me lo merezco y siento que lo puedo generar de nuevo y rápido. Entonces, eso sin darme cuenta, a veces es como que de afuera se puede ver como, está conectado con la abundancia, le fluye porque lo genera rápido, pero a mí me ha llegado a frustrar mucho al momento de ver la cuenta bancaria y decir, mirá, este mes gasté tanto, o este año, cuando lo ves al año se ve mucho más grande, gasté tanto, y esta guita podría estar invertida, podría estar construyendo activos, podría estar, y ahí es cuando digo, chabón, ¿qué onda? Bueno, lo voy a hacer mejor, y me doy cuenta que al otro año se repite, y al otro año se repite, y incluso haciéndome consciente se repite, y ahí digo, chabón, acá hay un problema, ¿me entendés? Porque una cosa es que no te des cuenta, bueno, lo hiciste consciente, pero haciéndolo consciente, así todo, lo seguís generando, ahí hay una raíz emocional muy fuerte, a nivel súper inconsciente, que puede ser de ancestros, algo que estoy arrastrando, algún karma, lo que sea, o no sé qué es, vos estudiaste psicología y capaz, ¿sabes? Algo, pero bueno, yo lo estoy trabajando, lo he trabajado con terapias, coach, hipnosis, de todo, y no logro resolverlo de raíz. Yo tengo fe que en algún momento lo voy a resolver, y al fin y al cabo es, no sé, yo creo que no hay ningún problema que no se pueda resolver elevando el nivel de conciencia. Entonces yo creo que está ahí el tema, en verlo desde otra perspectiva, que estoy trabajando en eso. Antes era como, bueno, ¿de qué manera físicamente lo puedo arreglar? ¿De qué manera puedo administrar mi dinero? ¿A qué terapia puedo ir que me haga...? Hoy es como que ya me di cuenta de que es todo perspectiva y manera de verlo, entonces cuando cambias tu manera de ver el problema, automáticamente cambia el problema y se disuelve. Esto lo he reflejado en otras áreas y digo, ¿por qué no va a funcionar el dinero? Así que ahí ando, bro, en ese proceso. A mí me encanta hablar de sexo y de dinero porque son tabús en la sociedad, ¿viste? Es como que esos temas, no. Y nosotros, por ejemplo, somos argentinos. En Argentina el dinero es re tabú. O sea, no vas a hablar de plata Sí, en sí. Argentina, en un país que... Entonces, me encanta hacer esos espacios porque siempre salen los temas. Y sobre todo porque también creo que es importante hablar de esto. Uno al principio necesita ver para creer. Y luego ya puedo invertir la ecuación, cree para ver. Entonces, a mí me encanta traerte a vos acá, como vino Teo, vino Martín Riesni, y van a venir un montón de argentinos, yo mismo, pues somos ejemplos de gente de Argentina que por ahí pudo generarse otra economía, que puede ganar en dólares estando en Argentina, o vivir de internet, o hacer diferentes cosas que por ahí para la mayoría de la gente suenan como irrisorias. En tu caso, brother, y yendo a lo que decías, a ver, la forma pragmática de resolverlo es la forma clásica que la puedes encontrar hasta en un libro de Kiyosaki o en El hombre más rico de Babilonia. Es, ok, ganás tanto, este porcentaje va a ahorros, esta inversión, este va a tu alcancía para la libertad financiera, esto lo vas a gastar en el día a día y está de puta madre y posiblemente en el término pragmático te genere un resultado. Ahora lo estás haciendo desde la disciplina, que no está mal, pero no es que te están haciendo, te estás como autoimponiendo, que en determinados contextos está bueno, pero el desde dónde no es un desde dónde poderoso, es un desde dónde forzado, es desde la fuerza, en el sentido de que lo tengo que hacer porque si yo no hago esto, descontrolo y al final estás suprimiendo lo que está saliendo a la conciencia, a la vista, que es que quizás ahí haya un problema en el control de los impulsos a la hora de gastar, o una creencia de que no te mereces ese dinero y por eso lo derrochás, o la creencia de que X. Hay un montón de matices en ese sentido.
Fíjate, a mí me gusta, por ejemplo, un término importante es, ¿vos sabías que, por ejemplo, a las personas que en su familia no hay universitarios, les cuesta muchísimo más acabar la carrera universitaria que a los que en su familia ya hay profesionales universitarios? No lo sabía, pero tiene sentido. Es un dato probadísimo. De hecho, por ejemplo, en la facultad cuando yo estaba terminando y hacía la tesis y toda la gente hacía sus tesis, las tesis siempre tienen una parte en donde tenés que completar como si fuese una encuesta, imagínate, ¿no? Y ahí se ponen todos datos. Y ahí siempre está la pregunta de tus padres hasta qué nivel académico llegaron. Y eso es porque a la gente que en su familia no hay universitarios le cuesta un montón llegar a hacerlo. Y vos decís, ¿qué? ¿Son más tontos? No, no es un tema de inteligencia. Es un tema de pertenencia, si lo querés ver en una raíz más jodorowskiana o de la psicogenealogía. Vos fíjate, ¿no? Lo que son los grupos o los clanes. Si en tu familia, por ejemplo, se autoperciben todos y se autodenominan como, vamos a llamarle, laburantes, trabajadores. Esta es una familia de laburantes. Acá no hay ingenieros, nosotros somos obreros. Y de repente hay uno que estás, vos, pibe, estás estudiando ingeniería, sentís que si das ese paso, Estás traicionando a inconscientemente, tu clan. traicionando o estás dejando de ser de clan. Ya no soy de clan obrero, ahora soy de clan ingeniero. Ah, entonces si yo hago esto, dejo de pertenecer. Entonces tu mente de una u otra forma empieza a sabotearte de las formas que se te ocurran para no poder dar ese paso, porque si lo das, dejas de pertenecer. Lo mismo pasa con la plata. Nosotros somos clase media, dice tu familia. Y vos de repente estás facturando mucho más de lo que es clase media, tu inconsciente empieza a encontrar las maneras de gastarte esa plata de tal forma que lo que te queda a final de mes o a fin de año sea lo que le queda en promedio a tu familia y sigas perteneciendo a eso. No, no vayas a destacar demasiado. Es un punto, por ejemplo. No estoy diciendo que a Mateo Dualde le pase eso, Totalmente. pero son perspectivas. A mí me vuelve loco cuando encuentro esos puntos. Porque de ahí empezás a encontrar cómo todo está en la comprensión, en poder elevar ahí tu nivel de conciencia y poder encontrar de dónde vienen esas matices, porque mientras no sos consciente, esa mierda puede dirigir toda tu vida. Sí, Como decía Jung en la frase, hasta que no conviertas lo inconsciente en consciente, seguirás manejando tu vida y le llamarás destino. Y toda destino. la razón. Sí, bro. Yo siento, o sea, obviamente siento que está un poco relacionado por ahí, de la parte de pertenecer a la familia, a la clase media. Y por otro lado, siento que viene por la parte que yo te digo de la infancia, que yo sentí muchas frustraciones con respecto al dinero. Como que a mí nunca me daban lo que yo necesitaba. Entonces es como que siempre de chiquito, por ejemplo, te cuento una anécdota. No sé, a los 14, 15 años empezás a salir a comer con tus amigos a un bar y a mí me daban, por ejemplo, la plata justa para comer una hamburguesa y una gaseosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo llegaba al bar, pedíamos una hamburguesa y una coca, que era lo que a mí me alcanzaba todo, y mis amigos tardaban en traerte la hamburguesa, no sé si lo hacían a propósito o qué, entonces vos te tomabas la gaseosa, y claro, mis amigos se tomaban como 3 gaseosas antes de coso, y yo tenía el vaso lleno ahí, yéndose todo el gas, y me hacía como el que no tenía sed, y mis amigos me decían, ¿qué? ¿No tomás? No, no, no tengo sed. Y yo tenía que administrar conscientemente la gaseosa para que no me la termine antes de la hamburguesa, porque si no me atoraba, no tenía para comprar otra gaseosa. Parece extremista, pero es real, yo pasé por eso. Y yo me hacía como, siempre fui como muy buen actor y me hacía como, les preocupaba, no pasaba nada, pero por dentro, bro, la frustración era enorme, ¿entendés? Enorme. Para un chico de 14 años como, no sé, yo lo vivía muy, muy frustrante. Incluso después, no sé, salíamos de ahí, íbamos al kiosco, algunos iban a comprar un chocolate, un helado, y yo, nah, no tengo ganas de comer postre, ¿me entendés? Y me hacía como el que no tenía ganas, y en realidad me moría de ganas, bro. Me moría de ganas, te lo juro, pero no tenía la plata. Y honestamente, yo no creo que mi familia estaba tan ajustada como para no darme. Yo siento que me podían dar un poquito más. No sé por qué lo hacían, de darme con lo justo. Capaz que ellos preferían invertirlo para darme el mejor futuro, no sé, pero a mí me daban muy lo justo siempre. Y yo siempre tuve una frustración muy grande con eso de que no me alcanza. Claro, desarrollé la manera de ganar mi propia plata y cuando la empecé a ganar, ¿me entendés? La gasto y digo, me lo merezco, como que me fui al otro extremo. Y cuando estoy viendo una comida en el restaurante, no miro el precio, ¿entendés? Digo, se me antoja esto. Porque claro, de chiquito siempre tenía que ver el precio minuciosamente y ahora es tipo, incluso se me termina antojando lo más caro del coso. Y capaz que ni siquiera es lo que más quiero comer, pero gasto así en exceso. Y en delivery siempre como que digo, me lo merezco y es mi justificativo. Y yo siento que viene muy de la raíz esa, de que de chiquito me faltaba. O que yo sentía que mis padres
principalmente mi viejo como que era muy miserable con la plata, entonces yo quiero ser todo lo contrario a él, ¿entendés? Porque me generó como cierto rechazo ser tacaño. Entonces cada vez que yo puedo, doy propina, cada vez que puedo, ayudo a alguien, y eso me termina yendo al otro extremo que tampoco es saludable, ¿entendés? Como... Y bueno, es una batalla interna en donde es ir midiendo y tratando de equilibrar. Eso se llama sobrecompensación. Hay un psicólogo llamado Adler, hizo toda la teoría de ese tema y decía que todos en algún momento, en algún punto, por alguna circunstancia, tuvimos un momento en el que nos sentimos insuficientes, se le llamaba inferiores, y desarrollamos un complejo de inferioridad. Entonces después en la adultez estamos intentando compensar eso, y en el área que nos sentimos inferiores buscamos ahora sí sentirnos superiores para equilibrar, si se quiere, o compensar, ajustar esa inferioridad. Entonces en un momento me sentí menos, ahora busco sentirme más para buscar ese equilibrio. ¿Qué pasa? Que si te pasas de rosca, se te lleva al otro extremo y también es malo. Fíjate que la perspectiva que le da a mí me encanta, porque dice, no es malo haberse sentido inferior, porque eso desarrolla las metas motivacionales de la adultez. Como te sentiste inferior en esa área, de esa inferioridad vas a sacar motivación para después en la adultez crecer sobre ese punto y poder trascenderlo. Está de puta madre esa perspectiva. Quizás que si a vos te sobraba la plata cuando ibas a comer, ahora no estabas haciendo nada de lo que haces. ¿Me explico? Y estabas ahora mirando la tele sin ningún proyecto, sin querer hacer la gira que querés hacer por Argentina y las conferencias y todo lo que estábamos hablando recién fuera de cámara que ahora vamos a tocar. Entonces está bueno, pero al mismo tiempo, si no sanás esa herida, lo seguís haciendo desde dónde, de escasez. Porque vos lo que estás queriendo compensar es la escasez que tuviste en su día cuando tenías 14 años y te pasaba lo que te pasaba. Y todo lo que crees desde dónde de escasez va a generar más escasez, y aunque tengas mucho va a ser una abundante de escasez. Entonces, como dice Tony Robbins, sana al niño y nacerá el hombre. Sana la herida de la infancia y sanará el conflicto del presente o del futuro. Creo que ahí tenés una tarea. No, brother, me encantó esa perspectiva. Sobre todo cuando mencionaste lo del complejo de inferioridad, me llegó mucho, porque yo cuando era chiquito siempre sentía como eso. O sea, imagínate, todos mis amigos, no sé, con unas super zapatillas, como te digo, comiendo lo que querían, con mucha abundancia, por así decir, porque tenían la suerte de que los padres le den así, y yo como que me sentía inferior en ese sentido. Como que sentía que, che, ¿por qué a ellos pueden vivir así como tan bien y se los ve tan felices y abundantes? Y yo, ¿por qué tengo que estar pasando por esta escasez? ¿Me entendés? Y nada, en el colegio también me pasaba que como que eso se fue traspolando, no sé cómo se dice, no sé, en la escuela primaria, como que yo sentía como esa inferioridad en algún punto, ¿no? Y es verdad, yo creo que eso de a veces sentirme como excluido, que no es que los otros me excluían, es como que capaz que yo mismo me excluía por algún trauma que generé, hacía como, no sé, hizo que por un lado tenga la autoestima muy baja y como vos mencionabas también a mí me pasó lo mismo de tener alguna dificultad para relacionarme con las personas, exclusivamente con las chicas en ese momento. Y claro, esa debilidad o ese trauma o herida, como vos decís, lo llevé al otro extremo y dije, bueno, yo soy suficiente, yo le voy a demostrar a todos de qué estoy hecho y me voy a convertir en la persona más exitosa del mundo. Full motor, sí, lo agradezco, pero ¿hasta qué punto? O sea, te sirve, una vez que lo haces consciente decís, bueno, ya está. Agradezco todo eso porque me hizo estar en donde estoy, fue un gran motor, me generó mucha conciencia. Ahora elijo actuar desde el amor propio, desde la abundancia y no desde el trauma o desde el resentimiento o desde el querer demostrar algo. ¿Me explico? Entonces, sí, me encantó, bro. Y está bueno, o sea, lo voy a trabajar ahí por ese lado. A mí me pasó lo mismo. Yo creo que la gran mayoría de los que somos marcas personales y estamos buscando generar un impacto y tal, todos obviamente empezamos por ego, pero sobre todo creo que todos empezamos desde un vacío y querer rellenar eso, querer hacer la de Adler, la de compensar o sobrecompensar. Yo me acuerdo el día que tomé conciencia de que le estaba metiendo un montón de energía al contenido y me estaba yendo muy bien, pero tomé perspectiva que lo estaba haciendo por buscar validación y sobre todo por querer demostrarle a una chica, mirá lo que te perdiste, ¿no? Así me boludeaste de esta manera, mirá lo que te perdiste. Y dije, claro, estoy haciendo todo esto y está bien, pero el cimiento desde donde está construido esto es basura. Y ahí en ese momento me acuerdo que la llamé y dije, ahí tengo que hablar con vos.
y tuvimos un Zoom como este y ahí aclaramos un montón de cosas y de ahí me acuerdo que pude como sanar eso, darle otra interpretación, entender por qué las cosas habían sido como fueron y desde ahí continuar ya desde donde un poco más fuerte. Quizás por ahí quedaba la búsqueda de validación, el esto, lo otro, pero no el, mirá lo que te perdiste. Ya eso quitado del medio. Y me quedo también ahí con lo que dijiste que tu papá por ahí era un más tacaño o así, busca hacer lo opuesto. Es como dice Tifa Hecker, ¿no? Secretos de la mente millonaria, libro recomendadísimo. Dice, aprendemos por imitación u oposición. Y eso lo arrastramos, está recontrapresente hasta que podés ser consciente y elegir cuándo imitar u oposicionar. ¿Sentís, Mateo? Y fíjate, esto se me ocurrió recién mientras te escuchaba. Que tu deseo actual, vamos a poner en contexto, antes de empezar a grabar esto estuvimos conversando con Mateo. Mateo tiene una formación ahí que busca ayudar a personas, sobre todo principalmente de Argentina, que es su audiencia, a que empiezan a aprender nociones de emprendimiento, cómo vender a través de redes sociales, ganar dinero a través de internet, ganar en dólares en Argentina, que es algo que siendo una moneda tan devaluada suma muchísimo. Y yo le estaba comentando que tengo el proyecto y el propósito de primer trimestre de 2023 hacer una gira que sea brutal, dando conferencias y compartiendo y luego hacer retiros espirituales de fin de semana, etc. Y Mateo estaba en la misma perspectiva. ¿Sentís en tu caso que quizás el querer hacer eso, ¿no? Como esto de ir despertando personas, pueden hacer del decir, hey, el Mateo de 14 años quizás hubiese querido escuchar esto? Mira, brother. Me gusta la pregunta, me hace pensar. Vos sabés que sí, o sea, todo lo que yo hago y comparto es porque, o sea, el Mateo de 14 años se hubiese pagado hasta lo que no tenía, se hubiese endeudado por decir, bueno, acá está la información, ¿me entendés? Hubiese pagado porque alguien de 20 y pico, o incluso de esa misma edad, o ahí cerca, un joven, me diga, che, brother, existe un camino diferente al tradicional, podés crear un negocio, y este es el camino, no tenés que andar adivinando y experimentando cosas. Acá, es un paso a paso. Entonces, de ahí surgió la idea de la academia, decir, bueno, mirá, yo sé lo que se siente estar perdido, ¿sí? Y con frustración de plata y demás, y sí se puede, bro. Acá yo te resumo la información para hacerte el camino más fácil. Obviamente después te vas a encontrar mil trabas, no es un camino llano, no es color de rosa, pero por lo menos te voy a adelantar todos los errores que yo cometí para hacértelo lo más fácil. Y por un lado, sí, es verdad que sí. Ahora, me dejaste pensando con el desde dónde y el tema del querer reconocimiento y que todos arrancamos la marca personal por eso. Y yo me acuerdo, brother, y lo confieso, no sé si lo dije alguna vez acá públicamente, pero bueno, yo antes, cuando arranqué la marca personal, arranqué justamente por eso. O sea, yo ya tenía bastante resuelto la parte de negocios, tenía una agencia de marketing, todas las comunidades, me iba muy bien, pero como que quería rellenar ese vacío de reconocimiento, decir, che, mira, acá estoy, miren, o sea, primero lo logré, decir, bueno, acá valgo esto, ¿me entendés? Y después dije, bueno, ahora quiero que todos se enteren, entonces creé la marca personal. Ahora, me di cuenta, o sea, en un momento a mí me empezó a agarrar mucha ansiedad, bro. O sea, creció mucho la marca personal, crecieron más mis negocios, y era un crecimiento que yo no podía sostener, y estaba sosteniendo un personaje que lo había armado sin querer, bro. Era una máscara que yo estaba sosteniendo todo el tiempo, que la creé para las redes sociales, pero me identifiqué tanto, bro, tanto, que me olvidé de quién era, ¿entendés? Y era, incluso yo a veces subía algunas historias, y por suerte tengo grandes amigos que si ven que la estoy cagando en algo me dicen, che, brother, ¿qué onda con esto? Yo siento que todos tenemos que tener amigos así. Y una vez Ayrton agarra y me dice, brother, no estás siendo vos en las historias. Se nota que está dentro de un personaje, bro, tenés que ser más auténtico. Y a mí, o sea, me resonaba porque digo, tiene razón, pero ¿quién soy yo? ¿Me entendés? Intentaba ser yo y no podía, no me salía porque no sabía quién era, bro. Me había identificado tanto, por tanto tiempo, que me sentía, o sea, no podía ser yo. Y bueno, ese personaje que sostuve, me empezó a generar cada vez más estrés y más ansiedad sostenerlo, y vinieron los ataques de pánico,
y de no saber. Después entendí que eran ataques de pánico, pero en ese momento no sabía lo que me estaba pasando, sentía que me moría, sentía como tensión, dolor de cabeza, puntazos. Me despertaba y no me quería levantar de la cama porque sabía que me esperaba un día de ataques de pánico. O sea, literalmente estuve un año así, me la pasaba en la cama, no podía trabajar, entré como en una depresión re heavy, me miraba en el espejo, estaba demacrado, no me reconocía, no sabía quién era, porque arrancó toda la crisis esta existencial de desprenderme de la máscara, de ese personaje que yo había construido, y fue un proceso súper doloroso, bro, súper doloroso. Al principio de sufrimiento, hasta que después entendí que era una bendición lo que me estaba pasando, me estaba desprendiendo de todas esas máscaras y el sufrimiento seguía doliendo, pero ya no era sufrimiento porque era aceptación y me empecé a amigar y fue un proceso de descubrir quién era. Y fue como si fuese, no sé, como el ave fénix, estaba literalmente, bro, imagínate, yo pasé a los 15 a los 16 en independizarme, crear una agencia de marketing, trabajar con marcas. Cuando hablas de independizarte, ¿te habías ido a vivir solo, ya tu departamento, X? No, independizarme de que ya no tenía que pedirle plata a mis padres para hacer lo que yo quería. Eso fue como a los 16, 17. A los 17, 18 voy a estudiar y ahí sí estoy viviendo. El primer año vivía con mi hermana porque ella ya estaba estudiando en Rosario y viví juntos, pero vivimos unos meses y después yo me fui a vivir solo y ahí estaba, bueno, era independiente financieramente. Estaba trabajando, tenía una agencia de marketing, trabajaba con marcas increíbles. Bro, en ese momento estaba ganando mucho. O sea, literalmente a los 17, 18 estaba ganando como $10.000 al mes, que yo no tenía noción de lo que era la plata en ese momento. Para mí era un juego y yo creo que por eso gané tanto, porque me divertí haciéndolo. ¿Qué pasó? Me sentía muy exitoso, muy abundante. A los 20, 21 empecé a viajar solo porque quería expandir mi mente. Estuve viviendo unos meses en México, mi conciencia se estaba expandiendo, me sentía conectado con el todo, estaba alineado con la espiritualidad, sentía que estaba despierto, estaba familiarizado con todos estos libros, y ahí fue como dije, bueno, me sentía literalmente Dios y digo, voy a compartir este conocimiento con todos, y me metí en el personaje de gurú, me identifiqué, pero imagínate cómo me sentía yo, me sentía top, conectado con el todo, que todo fluía, me sentía súper abundante. Y de pronto, cuando lanzo la marca personal, que lanzo con un ebook que se vendieron 1000 copias en 24 horas, hice como $10.000 en 24 horas, fue tanto el crecimiento y tanto los mensajes que estaba recibiendo que no lo pude soportar y me metí en el personaje. Y de pronto me empiezan a agarrar esos ataques de pánico y yo de estar en la cresta de la ola, surfeando, sintiéndome Dios con 21 años, fue, bro, ¡plá! Pero en picada, bro. ¿Viste cuando creces muy rápido, pero desde un lugar que capaz que no es el más alineado con tu esencia? Bueno, como rápido crecí, rápido caí. Y esa caída, bro, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y fueron unos meses, años. O sea, creo que los ataques de pánico duraron hasta cerca de 2 años. Cada vez fueron aliviándose, pero yo recién después de 2 años dije, bueno, más o menos controlo los ataques de pánico, ya no me agarran más, pero seguía como con un poquito de ansiedad. Porque seguía incluso identificado con un poco con el personaje, bro. Y recién, creo que el año pasado, sané la ansiedad del todo. Y la sané, lo digo orgullosamente porque eso para mí fue la victoria más grande de mi vida. Más que haber conseguido 10 millones de seguidores, más que haber facturado X cantidad de guita. Bro, sentir paz, ¿entendés? Estar conectado conmigo. Yo vivía en estrés, en estado de alerta, no podía dormir, tenía insomnio. Y la sané gracias a desprenderme completamente de ese personaje y de conectar con quién yo era realmente. Y da mucho miedo, bro, conectarte con quién sos realmente, porque tenés un montón de sombras que por años las evitaste, obviamente súper inconscientemente las evitaste para protegerte y para crear un personaje que ahí afuera se vea un personaje seguro, un personaje exitoso, carismático, buena persona y ta. Pero hay muchas facetas que igual son partes de tu esencia, toda esa parte oscura que rechazamos. Y hasta que yo, bro, no las vi de frente, realmente de frente, y decir, che, bro, te abrazo. Y incluso a empezar a cuestionarte todo, bro. Me cuestioné absolutamente todo. Cuando te digo todo, es todo. Porque ¿cómo sabes quién sos si no te cuestionas cosas? ¿Entendés?
¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tratás hacia las personas? ¿Realmente querés ayudar o estás llenando un vacío? ¿Para qué le estás enviando este mensaje a esta mina? ¿Realmente querés conectar? Estás llenando un vacío. Cuestionarte hasta tu sexualidad, bro. ¿Entendés? Y eso, obviamente, a uno le da un miedo tremendo, porque ¿cómo vas a cuestionar tu sexualidad? Imagínate si te lo cuestionás y te das cuenta que sos puto. ¿Entendés? Bro, eso te da un cagazo tremendo, pero es necesario hacerlo para realmente conocerte, cuestionarte absolutamente todo. Y ahí es donde empiezan a aparecer todas esas sombras, esa oscuridad que no las estabas viendo, y las ves de frente, y ahí empezás a darte cuenta de quién sos realmente, ¿me entendés? Y indagar, es como un camino es como, me lo imagino como estar en el tren fantasma, ¿viste? Que aparecen como, demonios, y vos no sabía que estaba acá, y te asustás. Pero, bro, llega un momento en donde te das cuenta que vos sos ese tren y esos demonios ni siquiera te identifican, como que vos sos el camino entero y sos, no sé, como el espacio en blanco, y esos traumas o esas sombras o incluso esa luz, vos no sos nada de eso, ¿me entendés? Sos todo, sos el todo. Pero no identificarte con ninguna circunstancia, ni ninguna programación, ni ninguna herida, ni ningún trauma, y empezar a verte a vos como una hoja en blanco, como un cielo, en donde hay nubes, pero vos sos el cielo, bro. Y que estás conectado con toda la existencia, y con todo lo que juzgaste, y con todo lo que admiraste, y sos todo. Y eso es como un cambio de perspectiva, de conciencia, que yo hasta que no asumí y me animé a mirar todas las sombras y aceptar todo en completa rendición, ahí realmente pude superar la ansiedad al 100%. Y dejar de identificarme con la mente, porque yo antes tenía pensamientos y, bro, los maquinaba, intentaba ir al fondo del pensamiento y resolverlo desde la mente. Y era un bucle que no terminaba nunca, y capaz que arrancabas hoy y dentro de una semana seguís pensando en lo mismo, pero se evolucionó el pensamiento y terminaste en una nube y que vos decís, ¿por qué estoy tan estresado? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué tengo tanta preocupación en la cabeza? Porque no te diste cuenta que te identificaste en ese primer pensamiento que te llevó a otro y se hizo un bucle constante. Brother, eso está Oye, de mira, puta madre y creo que es un problema que tienen muchas personas. Yo lo he tenido y obviamente de vez en cuando lo tengo. Acá nadie está del otro lado del camino en ese sentido, sino que el camino justamente es infinito. Pero el hecho, por ejemplo, de sobreanalizar es un factor súper típico, y fíjate que también que cuando más sobreanalizás muchas veces menos haces y te quedas en la inacción del pensar, pero no manifestás en la realidad, en el plano de lo conductual, nada, y entonces te seguís carcomiendo la cabeza sin generar absolutamente ningún movimiento, ningún cambio pragmático. A mí un ejercicio que me gusta mucho de ese estilo, que es el del agua y los peces. ¿Lo conoces? no. Ese es así. Imagínate en cualquier momento en el que sientas pensamientos de estrés, de ansiedad, de insuficiencia, de odio, de bronca, de envidia, de rencor, de lo que fuese, que hay una pecera. Y hay una pecera llena de peces. Entonces cada uno de esos pensamientos es un pez. Entonces, por ejemplo, pasa el odio y me dice, sí, ahí está el pez del odio. Y pasa de repente el resentimiento, y ahí va el pez del resentimiento. Y pasa el del rencor, el del desamor, el de la insuficiencia, el de absolutamente todo. Dice, pero vos ves el pez y lo ves pasar. Vos no sos el pez. Tampoco sos la pecera. Sos el agua. Vos lo contenés todo, pero no sos ninguno de ellos. Entonces, así como podés ver el pez del odio pasar, también podés ver el del amor. O podés ver el de la abundancia, el de la gratitud, el del crecimiento, el de la evolución. Pero lo importante de todo es que son peces, pero vos no sos pez. Vos sos el agua, que los contiene a todos, pero no sos ninguno. Es como cuando vos decías, yo soy el cielo. No, puede haber nubes, pero soy el cielo. Estoy conectado con todos. Es la misma analogía. Eso es muy fuerte porque todos nos identificamos con nuestros pensamientos y crees que sos lo que pensás. Entonces, claro, si pensás que sos un estúpido, crees que sos un estúpido, pero no necesariamente sos un estúpido por pensar que sos un estúpido. La mente es engañosa. La mente no puede parar de pensar. A mí me gusta ese concepto, la mente es inocente. La mente es inocente, piensa continuamente, no puede parar de pensar. Pero si vos te identificás continuamente con eso que pensás, podés sufrir. En cambio, si entendés que la mente es una maquinita de pensar, pero que vos no sos esos pensamientos, sino que sos una conciencia que está detrás de esos pensamientos, que es mucho más grande, te liberás de sufrir por esos pensamientos. Es un ejercicio, esto no es como, escuché el podcast de Augusto y Mateo, ya me lo sé. Internalizarlo, y en el momento en el que todo te salga mal, en ese momento de frustración, ponerte a hacer el ejercicio. Dices, ahí va el pez de la frustración.
y poder resignificarlo y darle la vuelta. Y al final es todo percepción, y la percepción depende de tus creencias, y tus creencias son las que dan la interpretación a los hechos. No hay más. Pero eso que compartiste está de putísima madre. Y mi idea con este podcast también va en esa sintonía de desidealizar ciertas cosas. La gente por ahí ve a alguien que porque viajó y que hizo esto y que hizo lo otro, piensan que por ahí tiene una vida increíble y la realidad es que problemas sigue habiendo. Quizás son otro tipo de problemas, pero al final problemas hay, seguís siendo humano, seguís sintiendo insuficiencias en un momento, rencor en otro, ansiedad en otro, sensación de no estar a la altura en otra ocasión. Siempre pasa. Totalmente. O sea, no se pierden los rasgos característicos del humano. Sos recontra humano e incluso quizás todavía vivís más de esas experiencias porque estás también pendiente o en un contexto que te da estímulos continuamente, que por ahí en algo más normalito, llamémosle, no tenés tanto de esa sobreestimulación y acá sí. Yo siento que las ves más todavía porque estás como observando y observándote y observando la existencia y conociéndote. Yo creo que cuando arrancás este camino de autodescubrimiento, estás más alerta que nunca y empezás a ver un montón de cosas. Pero no es no identificarte. Y si en algún momento ves que ese no sentirte suficiente o no estar a la altura de algunas personas, sobre todo cuando te estás rodeando con super cracks, si ves que eso te limita, bueno, trabajalo, ¿entendés? Pero, no sé, yo con respecto a esto de los pensamientos, aprendí a no darles bola, bro. Y yo desde que instalé la creencia de que esto es un juego, porque al fin y al cabo, como vos decís, todo es creencias. Y hay gente que yo le digo, para mí la vida es un juego, y me dicen, estás re loco, ¿no entendés? Y se lo toman en serio, incluso hasta se enojan, bro. Yo desde que instalé la creencia de que es un juego, y que yo soy un personaje que está jugando este juego, si yo soy un personaje que ni siquiera soy real, ¿por qué le voy a dar importancia a algo tan chiquito como los pensamientos que están adentro del personaje? ¿Me entendés? Entonces, los pensamientos pasan, y yo no les doy bola. Porque yo ya me di cuenta de a dónde te llevan los pensamientos. A ningún lado, bro. Y vos decís, no, pero mirá si en esos pensamientos hay algún pensamiento positivo que tenés que prestarle atención. No, yo no le doy bola a los pensamientos, ni a los negativos ni a los positivos. Yo cuando realmente quiero tener algún pensamiento positivo o alguna idea o usar la imaginación a mi favor, lo hago conscientemente y digo, bueno, vamos a crear, ¿qué puedo imaginar? Pero todo lo que yo no decido pensar, no le doy bola. Porque es una máquina que lo hace en automático. Y es un arma de doble filo y vos no sabés dónde te va a llevar. Entonces, si eran pensamientos positivos, uy, perdón, no te presté atención. Eran pensamientos negativos, ay, perdón, no te presté atención. No le doy bola. Los pensamientos están ahí. Cuando yo quiero usar la mente, la uso. Pero después, cuando quiera hacer algo en automático, que lo haga. Y eso a mí me desbloqueó todo. Creo que tu historia, lo que contaste anterior, también pone en vilo un concepto que muchas veces se dice y que a veces se dice como es un concepto que está ahí, que uno dice, pero en realidad para mí tiene un fundamento muy grande. Y es que tu facturación o tus ingresos van a crecer tanto como crezca tu desarrollo personal o tu nivel de conciencia. Y fíjate que creo que en tu caso, cuando tuviste esta crisis, también vos me dijiste, tuve esta crisis porque de repente saqué un ebook, lo compraron un montón de personas, había un montón de seguidores, había un montón de voces, había un montón de palabras, un personaje que me creé, que era de una forma y estaba perdiendo la autenticidad y estaba sosteniendo una máscara, etc. Creo que quizás en tu caso, tu facturación creció mucho más de lo que habías crecido vos como persona. Y entonces como se había salido, o sea, tu crecimiento de persona era hasta este punto, imagínate, y tu facturación había crecido muchísimo más alto de ese punto. Entonces la vida también te puso una serie de sintomatologías y circunstancias que hicieron que tu persona crezca y que tu facturación baje hasta que se equilibraron. Y una vez que se equilibraron, ahora vas creciendo en paralelo facturación y persona. Pero es que no pueden ir desalineados. En el momento que van desalineados, en algún momento se tienden a reencontrar. Son dos puntos que van de forma paralela, van de la mano. ¿Me explico? Imagínate que vos sos este vaso, ¿entendés? Y la facturación es el agua. Y empieza a entrar mucha más facturación de lo que entra en el vaso. Primero se va a rebalsar y se va a empezar a ir porque tu caja no está lo suficientemente preparada. Ahora, si vos le metés mucha facturación junta y muchas estrategias y todo, esto incluso se puede llegar hasta romper, porque viene con tanta potencia, que es lo que me pasó a mí, que se rompió el vaso. Y yo me rompí y me caí en pedazos. Ahora, el vaso se rompió y al principio yo estaba enojado con la vida y con Dios y el universo y ¿por qué se me rompió el vaso? ¿Y por qué perdí todo lo que tenía? ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que me di cuenta de que se haya roto fue un regalo
porque como que me hizo romper ciertos límites. Y ahora ya no estaba metido en una estructura, en un vaso o en una caja, sino que tenía una... Ahora sos el océano, cabrón. Tenés todo. Ahora somos el agua que se evapora y fluye y cae de nuevo. Ahora sos el H2O, o sea, estás en todos los formatos. Sos hielo, sos aire, sos agua. O sea, no hay puntos. Solo hay que recordarlo, bro. A veces nos volvemos a identificar con el vaso, como todo es un proceso, pero en el fondo está bueno tener ese nivel de conciencia de que sos el agua infinita. Sos el agua, el aire, la tierra y el fuego. Sos la existencia. Pero hay que recordarlo y eso es importante. Justo hace 2 días di una mentoría ahí grupal y me hablaban de esto. Decían, brother, estás compitiendo todos tus años de existencia, más tus cargas genéticas, culturales, condicionantes familiares, de crianza, de educación, versus el tiempo que llevas, en ese caso en una mentoría grupal, ¿no? Versus los 2 meses que llevas dentro de esta mentoría. ¿Sabes? Hace la cuenta, es matemática, 2 meses versus 35 años, ejemplo. ¿Qué va a pesar más en tu mente? Normal, ¿me explico? Entonces es importante que lo vayas recordando día a día y que día a día vayas viviendo diferentes acciones que refuercen y reafirmen eso que querés ser. Para mí, por ejemplo, compartir este podcast acá con vos y luego colgarlo es reafirmar algo que quiero ser, que es un vehículo, un medio, una persona que está al servicio de un bien mayor. Y que entonces a partir de los que va experimentando, viviendo, creciendo, lo puede transmitir. Y habrá personas que lo escuchen, personas que no, personas que lo apliquen, personas que le dan lo mismo. Pero vas tirando tu granito de arena. Vas poniendo semillitas, como hablamos hoy antes de comenzar. Y eso en algún momento florece. Lo vas retribuyendo a la conciencia colectiva y en algún momento se expande, que ya se está expandiendo. Entonces, en tu caso, ¿no? Yo tengo marcados los míos, pero en tu caso, ¿cuáles son esas acciones que vos día a día haces? O esos pensamientos o esas conductas para reforzar y reafirmar el personaje que sos, la persona que sos y jugar el juego de la forma que lo querés jugar. Es una buena pregunta, bro. Porque si yo te digo, mira, Mateo todos los días medita y lee y ta, te estoy mintiendo, ¿me entendés? Hay días en donde medito porque lo siento, ¿me entendés? Siento hacerlo y me hace bien. Pero días en donde no. Lo que sí yo estoy haciendo todos los días hace mucho tiempo es cuestionarme y observar. O sea, como te digo, en el 99% del día que los pensamientos son automáticos, o sea, el 100% del día tenemos pensamientos automáticos. El 99% del día los ignoro, pero hay ratitos del día en donde los observo y digo, a ver, ¿en qué está mi conciencia ahora? ¿En qué están mis pensamientos? Y observarlo y cuestionarme todo. Y lo que yo hago para recordar eso que soy realmente es, no sé, bro, es que no sé si hago algo puntual, pero conecto con... Primero es hacerte consciente de todo esto, pero una vez que vos ya sos consciente que sos el agua y sos la conexión, y ya lo sabés, ahora lo que yo hago para recordarlo es conectar con mi energía, ¿me entendés? Con mi eje, con mi esencia. De vez en cuando, no es que me siento a meditar todos los días y me centro en la respiración y digo un mantra, no. Pero todos los días conecto conmigo. Aunque no me siente a meditar con los ojos cerrados, yo todos los días miro o el amanecer o el atardecer. Y si no está, por lo menos miro un árbol y me conecto con el momento presente y hago conciencia de qué es lo que soy. Hago conciencia del momento presente, hago conciencia de que estoy conectado, que estoy jugando a veces este juego y digo, bueno, ¿qué quiero creer? Es como que busco esos momentos para calmar la mente. No me acuerdo puntualmente cuál fue tu pregunta, pero algo así. ¿Cómo reforzás o reafirmás el personaje, la persona y el juego que querés jugar? Y fíjate que esta pregunta es más poderosa incluso. No más poderosa, pero te pone entre espada y pared. Y es, ¿cuál es el principal conflicto e incomodidad que a día de hoy Mateo Dualde está atravesando? Y el que vos sabés y sos consciente de que me decís, hey, si yo atravieso esto, sé que voy al siguiente nivel. Mi siguiente nivel, o lo que estoy esperando a llegar, está una vez que trascienda este punto, este conflicto. Mira, brother, lo tengo súper claro, súper claro. Porque lo observo y siempre digo, esto me está limitando, esto me está limitando.
Y yo también, obviamente acá como decís, no somos superhéroes que tenemos todo resuelto. Yo tengo un tema con el desorden, bro, o con el orden, que es un poco también este desorden que capaz que hay algo interno que tengo que ordenar, se me ve reflejado ahí afuera, ¿entendés? Entonces, vos ves acá la casa y yo puedo ordenar absolutamente todo. A los 5 minutos, no sé por qué, pero se desordena, bro, no un poquito. Es un caos, ¿entendés? Honestamente. Y esto también se me ve reflejado en la parte de las finanzas. Por eso gasto mucho, porque hay desorden, ¿me entendés? Y por más que yo diga, bueno, voy a llevar todo controlado los gastos, bro, en un segundo se me desordena todo de nuevo. Es como que inconscientemente tiendo al desorden. Y a veces esa falta de orden hace que no pueda estructurar ciertos proyectos y jugar al juego de hacer negocios o de hacer proyectos grandes. A veces me doy cuenta de que tengo que enchufar la compu que se me está apagando. A veces me doy cuenta de que, o sea, sé que tengo que hacer ciertos planes porque planifico y soy creativo y me gusta diseñar el plan hacia dónde voy. Y a veces por falta de orden o de organización no llego a hacer todo, como que me desvirtúo rápido. Yo siento que si logro trabajar el orden, que yo creo que todo parte desde el interior y después se ve reflejado afuera, si yo logro ordenarme, yo siento que me voy al siguiente nivel, bro. Porque yo las estrategias las tengo más que claras. Tengo el plan de acción, soy súper creativo, me gusta, lo hago con la energía correcta, pero muchas veces no lo termino haciendo por falta de orden. Y ese desorden a veces, no sé, se me ve reflejado en la plata y en cosas de ahí afuera. Yo siento que si aprendo a dominar el orden y logro llevar una vida armoniosa y ordenada, pego un salto cuántico. Pero es el gran desafío que estoy experimentando. Y me frustra a veces, y digo, pa, loco, ¿por qué? Antes como que me peleaba, lo rechazaba, ahora es como que estoy en el proceso de aceptación. Está bien, soy desordenado. O tengo momentos en donde hay desorden en mi vida. Bueno, viendo cómo lo puedo solucionar. Es un conflicto súper bonito para poder indagar qué lo pudo estar generando y que sabemos que no está en el orden el conflicto. Ejemplo, me lo invento. Hay mucha gente que me dice, Agus, yo no tengo éxito porque estuve en muchos proyectos a la vez. Yo mismo en su día recuerdo tomar una formación de desarrollo personal de fin de semana presencial bien hardcore y que uno de los puntos que tenía era que en ese momento estaba haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces tenía el proyecto que era ayudante de cátedra en la universidad, tenía mi trabajo fijo, tenía mi emprendimiento de perfumes, estaba empezando mi marca personal, pero la marca personal también la quería llevar a un montón de puntos y tal, y otra serie de cosas que también hacía. Quería empezar otro proyecto también con análisis de test psicológicos, quería hacer una serie de cosas. Y entonces me dicen, sí, claro, lo que hay en el fondo es mucho, mucho miedo al fracaso o al éxito. Hay que indagar y profundizar sobre cuál de los dos miedos es. En el fondo la raíz es casi la misma, es como luz y sombra, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al éxito. Y como tenés ese miedo, te pones en 6 7 proyectos. Total, si estás en 7, alguno va a funcionar. Y si no funcionasen, es que bueno, claro, estoy en 7 cosas a la vez, por eso no me funcionó. No es que no funcionó porque soy una persona que quizás no está a la altura y me creo incapaz y no soy capaz de hacerlo. No, estuve en 7 cosas a la vez, por eso no funcionó. Me pasaba, ¿sabes cuándo? Cuando estudiaba en la universidad. Dejaba estudiar los exámenes para el último día, los últimos 2 días. Era el peor, brother, el peor en eso. Y iba y me sacaba siempre buenísimas notas. ¿Me explico? Porque tenía facilidad y me acordaba todo lo que había escuchado en clase y tal. Y siempre recuerdo estar estudiando, leer los textos que tenía que estudiar sí o sí para dar el examen y decir, esto está re bueno. O sea, si no hubiese un examen, me lo leería igual porque este contenido está genial. Incluso muchas veces había bibliografía anexa, que era una bibliografía que no era necesaria leer más. Si querías saber del tema, estaba bueno saberla. O sea, me los leería todos, pero tengo el examen mañana, no llego. Si me pongo a leer todo eso es que no puedo leer lo otro. Entonces siempre generaba culpa y arrepentimiento de por qué en todo el cuatrimestre no me puse a hacer esto si está bueno. Y luego iba al examen y miraba las preguntas o me hacían las preguntas, iba respondiendo y me iba bien y decía, me va bien, me saco un 8, un 9, y estudié 2 días. Digo, si yo hubiese estudiado 2 meses como la mayoría, o un par de semanas, y hacerlo poquito a poquito como cualquier persona, la reventaría. ¿Por qué no hago esto? Y me decía a mí mismo,
El próximo cuatrimestre voy a hacer todo ordenadito, voy a llevar los textos en hora, cada vez que den algo nuevo lo voy a estar leyendo, voy a ir a hacer resúmenes, mapas, cuadros sinópticos, la misma historia, siempre. Y luego mucho después, ya ahora, tomando conciencia, digo, claro, había un miedo gigantesco a hacer todo bien, a hacer todo correcto, a igual fallar. Entonces hacía todo sobre la hora, total, si me iba bien, soy un crack, mirá, lo hice en 2 días, igual me fue bien, y si me iba mal, era él. Y bueno, me fue mal, en realidad no porque yo sea malo, sino porque, bueno, lo hice en 2 días. Y siempre tenía ahí la forma de justificar, que era un mecanismo de defensa. Wow. Eso Súper potente, bro. es súper poderoso, llevarlo a las relaciones. ¿Por qué era medio un mujeriego? Y claro, porque tenía miedo de elegir una y que me traicione, o que me vaya mal, y acabar siendo abandonado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, elijo muchas y siempre hay opciones diferentes para apalancarte. Te reís. Es que es el mismo mecanismo. Súper potente, Hay bro. miedo al abandono o miedo a que no funcione. Es como me agarro de un montón de telarañas. ¿Me explico? Alguna me va a sostener. Claro, pero si no vas al 100% en ninguna, es que tampoco ninguna la vas a tratar de reventar. Quizás el desorden en tu caso, como el mío, yo también soy una persona muy desordenada, pueda venir de ahí. Me autosaboteo a través de ser un desordenado. Porque este desorden implica que no haga las cosas en tiempo y forma, en consecuencia que no crezca como debería. Boom. ¿Cómo me lo resuelvo? Bueno, resolviendo ese factor interno. O en mi caso, por ejemplo, te lo recomiendo, estoy implementando. Me junto con gente que me complemente en ese sentido. Ahora, una persona que es súper ordenada, la hago parte de mi equipo. Y hermano, vos haces estas cosas. Te encanta el orden, la prolijidad. Listo. En tanto en cuanto yo esté trabajando en resolverlo, tengo una persona que hace esa parte que naturalmente le nace. Porque tiene la característica de ser ordenada. Quizás puede tener unas características no tan fuertes en áreas que yo soy más fuerte, pero en esa área que yo soy débil, él es fuerte. Listo, complemento. Va, vuela. Sí. Creo que es apalancarte de otras personas que tienen otras virtudes. Eso lo estoy haciendo yo ahora, pero bueno, es como que no lo puedo tener en mi casa ordenándome y me doy cuenta del desorden acá. O en cosas puntuales de la vida personal, viste que si, bueno, quiero ir al gimnasio a esta hora y ordenar la rutina y como que siempre a veces algo ahí falla. Pero, bro, súper potente y revelador esto de que decís que son mecanismos de defensa para... O sea, siempre lo vi como, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, me autosaboteo por miedo al éxito, ¿no? Pero no creí que te podías autosabotear por miedo al fracaso. Porque, por ejemplo, como decís, mirá si hago todo bien y fracaso, me voy a sentir un fracasado, un inútil. Entonces, lo hago a medias, cosa de que si me va mal, bueno, fue por eso y no es que yo soy malo. Y eso, bro, súper potente, porque no lo veía así. Capaz que muchas cosas no las hacemos como justificativo de decir, bueno, fracasó el negocio, fracasó el lanzamiento, es porque lo hice desordenado y lo hice a medias. Si yo hubiese dado el 100% y fracasaba, capaz que te terminás identificando con el fracaso y decís, soy una mierda. Es todo un juego, está bueno verlo de esa manera y nada, hacer conciencia de que si fracasás, en realidad tampoco sos ese fracaso. Pero No, hay que muy normalizar interesante el esa fracaso. perspectiva. Te digo, hay que normalizar el fracaso. No hay éxito que provenga de que... No hay personas que siempre que lo hayan hecho hayan sido exitosas. Es parte del proceso de ir fracasando, que son Total. peldaños a la victoria. A mí cuando me dicen eso, digo, brother, ¿sabes cuántas finales perdió Messi? Por poner un ejemplo, tonto pero real. El man es Messi y sin embargo, ¿cuántas veces perdió finales con Argentina? Me explico, 2007, 2014, 15, 16. Y las veces que perdió en semis y en cuartos... Fracasos es que hay absolutamente en todas las personas, en todos los rubros, en todas las disciplinas. No creo que haya nadie que siempre que hizo algo le haya ido excelente y que No, nunca no, haya no. tenido un punto hacia abajo. No existe. Entonces, brother, para ir cerrando y dando un redondeo a todo este podcast que creo que estuvo muy bonito y que la gente se lo va a disfrutar. Estábamos hablando ahí antes de comenzar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Tener en cuenta que hoy estamos a sábado 3 de septiembre. Yo publico estos podcasts todos los viernes. Este viernes ya está hecho, el que se va a publicar, que sería el viernes 9. El tuyo se publicaría, si no me fallan las cuentas, el viernes 16. ¿Vale? Con lo cual va a estar ahí. ¿Qué es lo que tenés ahí en tu academia? Y sobre todo, ¿qué es lo que estás ahí empezando a darle vueltas mentalmente para crear y diseñar en cuanto a lo presencial que comentabas ahí, me comentabas hoy? Para la gente de Argentina o la gente que quiera viajar a Argentina a vivirlo. De una, brother. Bueno, yo como te dije, bueno, nosotros nos conocimos ahora en Cancún hace unos meses y yo estaba viviendo ahí. Y cuando estaba en Cancún,
como que tomé la decisión de venir a Argentina, porque, o sea, veo como que en Medellín, en ciertos lugares, hay como cierto movimiento emprendedor, y acá en Argentina como que falta ese movimiento. Como que hay muchos emprendedores en Argentina, muchísimos, pero no hay nadie que los esté uniendo y que generen como comunidad y se potencien. Entonces dije yo, me gustaría hacer ese movimiento en Argentina y tengo que estar en Argentina. Entonces, ahí arrancó todo ese movimiento hace 3 meses, 2 meses, en julio, todo julio y agosto. Comencé la academia esta que se llama Escuela de Abundancia, en donde integro todas las partes que me gustan de abundancia interior, mentalidad, propósito, miedos, todas esas cosas, y abundancia exterior. Hay gente que es súper espiritual, pero que no se enfoca en las estrategias, y hay gente que es súper estratega y se olvida del desarrollo personal. Entonces, el equilibrio. El objetivo de esta academia es como integrar esas partes, y lo que vamos a hacer, la visión ahora a futuro, es hacer un evento presencial o varios en diciembre, la idea es hacer 3 en las principales ciudades de Argentina, en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires, y llevar a invitados ahí expertos, y la idea es hacer un networking de relaciones de calidad, relaciones potenciadoras, porque yo creo que el emprendedor acá en Argentina, o en todos lados, pero principalmente el movimiento, la idea es hacerlo en Argentina, el emprendedor se siente muy solo, bro. A mí me pasó en los primeros años que estuve emprendiendo, te sentís un bicho raro, estás con las relaciones de tu infancia, de la adolescencia, pero haciendo como un camino diferente. Y tus amistades te miran raro, no te entienden, vos tampoco a veces te sentís cómodo porque no compartís ciertos hábitos o cierta manera de ver la vida, y a veces uno se termina aislando y metiéndose en una burbuja. Pero el camino del emprendedor no tiene por qué ser solitario, bro. Y yo ahora en el último año, últimos 2 años, como que el último año sobre todo empecé a desarrollar relaciones de calidad, ¿me entendés? Como que siempre mi camino fue súper solitario. Digo, che, bro, la idea es que no sea así súper solitario para todo. O sea, hay un montón de emprendedores, ¿por qué no nos unimos, no nos conocemos y hacemos relaciones increíbles? Y encima no solo compartir relaciones de calidad, sino es súper potenciadores, porque se crea una sinergia copada. Yo te comparto mis aprendizajes y mis ideas, y vos la tuya, y en el medio se crea como una mente maestra y todos nos potenciamos. Es como la típica de los reggaetoneros. ¿Por qué crecieron tanto? Porque se unieron entre todos y juntan su audiencia y sus aprendizajes y habilidades con las del otro, y hacen tipo remix y se van juntando y crean un movimiento gigante, los reggaetoneros, gracias a las fusiones. Y con los emprendedores podemos hacer exactamente lo mismo, bro. Pero bueno, hay que empezar a generar ese movimiento y unirnos y unificarnos. Y yo creo que si todos nos alineamos con un propósito más grande, que es despertar a la sociedad, como vos decís, elevar el consciente colectivo, o sea, la conciencia colectiva de las personas, y tirar para adelante, e impactar positivamente cada uno desde su granito de arena, desde sus vivencias, sus aprendizajes, podemos crear algo muy masivo, bro. Imagínate, yo estoy impactando a unas tantas personas, vos a otras tantas, y ahora entre todos otras tantas, y encima lo hacemos organizadamente y nos potenciamos entre todos, bro, el cambio es inevitable, ¿me entendés? Y esa es un poco la visión de la Escuela de Abundancia, de los eventos presenciales que se van a venir, y del movimiento. Sembrar un poco de conciencia y que la gente, todos, podamos vivir en abundancia absoluta, que es lo que nos merecemos. Pero no solo abundancia de dinero, sino abundancia de relaciones, de experiencias, de propósito, de sentir que estamos haciendo algo que nos hace sentido y que nos hace felices y nos llena el alma. Brother, de puta madre. O sea, creo que es el camino, y también es lo que te decía antes, elevar la conciencia colectiva, es lo que decías. Siento que Argentina ahí hay una tierra súper fértil, porque quizás hay un montón de personas que tienen otra visión, otras ideas, pero también están ahí muy solas y están envueltos en un sistema que no les facilita el camino, sino que al contrario, muchas veces les pone muchas trabas, muchos palos en el camino. Entonces ahí la unión hace la fuerza, y sobre todo cuando se unen personas empiezan a darse movimientos, y empezás a despertar otras conciencias, otras almas, otras voces, y se genera una sinergia súper potente. Y como decíamos hoy fuera de cámara, ¿no? El que tiene la conciencia tiene la responsabilidad. Entonces, en mi caso yo siento el llamado a ir a hacer eso, porque siento que tengo las herramientas y que las puedo compartir, y ya está, no hacerlo es egoísta y genera un bien mayor. Entonces, si estamos al servicio de un bien mayor, hay que hacerlo, está declarado. Brother,
un encanto que hayas estado aquí. Creo que salió un capítulo redondito. Pero tenemos que terminar con la parte del juego, ¿vale? Y es que yo tengo acá anotado, cuaderno, Ok. la pregunta que dejó abierta el anterior invitado. Esto es así. Vos ahora me vas a hacer a Esa no mí. la sabía, ¿eh? Ajá, ajá. Vos ahora me vas a hacer una pregunta a mí que yo en algún momento voy a responder en un video en Instagram, en un video para YouTube, en un Reels, lo que sea, quede apuntada. Al mismo tiempo vas a responder la pregunta que dejó el invitado anterior, que en este caso es Felipao, un gran amigo. Y por último vas a dejar una pregunta para el siguiente invitado que pase por acá. No está definido quién va a ser, sabes que va a ser alguien de la perspectiva del desarrollo personal, emprendimiento y tal, pero no sé con nombre y apellido quién va a ser, así que la vas a dejar ahí para que la siguiente persona la responda. En este caso, la pregunta que te dejó Felipao es: ¿cuál es tu mayor miedo? Es una pregunta que me suelo cuestionar a veces, ¿eh? Y yo creo que depende del... No sé, no siento que siempre sea la misma respuesta, ¿entendés? Como que depende el mood, el estado en el que estás o el nivel de conciencia o lo que estás viviendo, como que puede ir variando, ¿no? Mm, mi mayor miedo, bro, lo tengo que pensar. ¿Puedo un poquito? Bueno, sos como un lead ahí que quiere comprar pero está indeciso y se lo tiene que pensar. ¿Qué te nace? Hay algo cuando dicen tu mayor miedo que se te viene como una imagen mental, una sensación. ¿Cuál sería? Bro, yo creo que mi mayor miedo sería hacerle mal a alguien. O sea, yo todo lo que hago, lo que comparto, es con la mejor intención del mundo, mundial, con todo el amor del mundo y con el propósito de que a la persona que lo escuche le refleje lo mejor y le saque su mejor versión, lo haga vivir una vida mejor. Ahora, llegamos a tantas personas y un mensaje es una alta responsabilidad. Me daría miedo, pero yo creo que no sé si se puede evitar, bro. Lo importante es la conciencia detrás. Pero me daría miedo de que un mensaje que yo digo con todo el amor y la mejor intención del mundo le perjudique a otra persona, le haga mal. Ahora, yo creo que eso, ¿por qué me da miedo? Porque yo siento que en algún momento cuando lo hacía de un nivel de conciencia bajo o por reconocimiento o lo que sea, estaba muy metido en el personaje, en el ego, y a veces por algún beneficio propio, capaz que a la persona le decía, mira, un empleo es lo peor que te puede pasar porque te ata a ciertos horarios y no tenés libertad, y capaz que le decía, tenés que emprender, y capaz que era una persona que estaba súper feliz en su... Me lo invento, ¿no? Capaz que era una persona que estaba súper feliz en su empleo, y porque yo lo influencié, terminó generando una confusión y se termina perdiendo en la vida y nunca más encuentra su camino. Ahora, no sé si puede pasar eso, no tenemos la capacidad de hacerlo. Yo creo, o sea, no tenemos la capacidad de controlarlo. Ahora, yo creo que si elevamos nuestro nivel de conciencia y lo hacemos con la conciencia más amorosa posible, incluso si lo confunde a esa persona en este momento, termina siendo para su bien mayor. Yo confío en el universo y en la vida en que cualquier cosa de lo que yo comunique va a ser para el bien mayor de las personas, aunque indirectamente, aunque directamente por ahí no le genera placer, abundancia, por ahí le genera cuestionarse ciertas cosas, por ahí le genera incomodidad, yo sé que en el fondo es para su evolución y para su crecimiento. Entonces como que en este momento yo confío. Me daría miedo eso de confundirlo, que lo lleve para un lado que no tenga cierto retorno, por así decir, pero confío en un bien mayor que todo pasa para lo mejor, ¿no? Así que, nada, eso, bro. Ok. Y ahora, brother, pregunta para mí y pregunta para la siguiente persona que vaya a estar por aquí, que me la voy a apuntar. Ok. ¿Qué te preguntaría, brother? No te lo voy a responder acá, va a quedar para algún video de algún momento. Voy a agarrar todas las preguntas de todos los invitados y voy a hacer un podcast respondiendo todas, me parece. Voy a hacer algo así. Ok. No te quiero hacer una pregunta tan básica. Te quiero hacer pensar un poquito. ¿Qué pasaría, bro, si llegás al final de tus días? Por ejemplo, no sé,
tenés 99 años, lo que sea, estás en tu lecho de muerte y te das cuenta de que toda tu vida estuviste confundido. Que todo lo que estuviste predicando, tu filosofía de vida, lo que hiciste, está completamente errado. O sea, vos, viste que las creencias forjan la realidad y vos todos creemos que, o sea, estamos viendo nuestra realidad por nuestra mente. Pero, no sé, básicamente se te revela, te baja una verdad absoluta que no te había bajado antes y te dice, bro, todo lo que viste está bien, fue tu realidad para vos, pero este camino hubiese sido completamente distinto, más amoroso, más abundante. Como que todo lo que hiciste está confundido y encima hasta incluso le hiciste mal a otras personas, como lo que yo te digo del miedo. ¿Qué pasaría, bro? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué pasaría ahí, bro? Bonita pregunta, ¿eh? Para filosofarla, se puede hablar media hora de eso. Sí, o días. ¿Qué es estar confundido? ¿Qué es hacer el mal? Yo hice el mal porque influencié, pero la persona también se dejó de influenciar, ¿no? La gente no es tonta, o sea, hay No me la un responda montón de acá. puntos. Son distintas perspectivas que se me ocurren para abordarlo. Brother, pregunta para la siguiente persona que va a pasar por aquí, por este podcast. ¿Qué te gustaría dejar ahí para el próximo invitado? Si tuviera la capacidad de lograr cualquier cosa en la vida, desde, o sea, una varita mágica para solucionar cualquier cosa, tanto en su vida personal como en el mundo, desde terminar con el hambre, lo que sea. ¿Qué haría y por qué? Ok, bonita pregunta. Existencial también, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Pues nada, Mateo, gracias por tomarte el tiempo, gracias por pasar por acá. Creo que quedó una bonita charla. Vamos a hacer ahí una historia de Instagram para publicar esto y que la gente ya sepa que se va a venir en un par de días. Dale, brother. Gracias a vos por la invitación. Un placer siempre. Nada, bro, a vos, gracias. De hecho, ibas a ser el primero, te lo había contado. Sí, me traicionaste ahí, No pude esperar, me comí la ansiedad. Mateito, terminando el podcast, ¿cómo la pasaste? Increíble, amigo. Increíble. Muy recomendado. Algunas palabritas para terminar y para decirles a los próximos que van a pasar por aquí. ¿Qué pregunta cabrona les dejaste, Eh, Primero les voy a decir a los oyentes que estén atentos y pendientes porque la charla estuvo muy buena, muy profunda. Y para los próximos invitados, que se animen, que está muy picante, está bueno. Épico. Pues nada, brother, muchísimas gracias por pasar por aquí y ya lo tendremos en un par de días publicado. Let's go.